A nosotras nos tocó la teoría estructuralista de la administración. Es el capítulo 12. Está conformado por Juliet Camila Vargas y Jenny Paola Barona. La teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación de la teoría de las relaciones humanas. Representan una visión crítica de la organización formal. El origen de la teoría estructuralista está compuesta pues por cuatro partes. La primera opción dice que surgió de la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas. Este hizo necesario una posición más amplia y comprensiva que integrase los aspectos considerados por una y omitidos por la otra y viceversa. La segunda es la necesidad de visualizar las organizaciones como una unidad social grande y compleja en donde interactúan los grupos sociales que comparten algunos de los objetivos de la organización, como la viabilidad económica de la organización, pero que pueden volverse incompatibles con otros, como la forma de distribuir las utilidades de la organización. La tercera es la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y su persecución en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, en la psicología, en la antropología, en la matemática, en la lingüística, llegando hasta la teoría de las organizaciones con Thompson, Etzioni y Blau. La cuarta dice nuevos conceptos de estructura. El concepto de estructura es muy antiguo, heráclico, en los principios de la filosofía. Concebía el logos como una unidad estructuralista que denomina el flujo interrumpido de, de devenir y lo que hace intangible. Una sociedad organizada. Para, para los estructuralistas, la sociedad moderna e industrializada es una sociedad de organización de las que el hombre depende de nacer, vivir y morir. Estas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes determinadas características de personalidad. Está también compuesta pues, por cuatro partes. Dice que la primera etapa es la etapa de la naturaleza, es la etapa inicial en la cual los factores naturales constituían la base única subsistencia de la humanidad. El papel del capital y el trabajo es irrelevante en esta etapa de la historia de la civilización. La segunda etapa es la etapa del trabajo. A partir de la naturaleza surge un factor perturbador que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad en el trabajo. Los elementos de la naturaleza se transforman a través del trabajo que conquista rápidamente el primer plano de los elementos. El trabajo condiciona las formas de organización de la sociedad. La, la tercera etapa es la etapa capital. Esta tercera etapa de la cual el capital prepondera sobre la naturaleza y el trabajo transformándose en uno de los factores básicos de la vida social. Y la cuarta etapa es la etapa de la organización. La naturaleza, el trabajo y el capital se someten a la organización. Ya existía desde los principios de la evolución humana, del mismo modo que el capital existía antes de la etapa capitalista. Desde cuando surgieron los elementos del trabajo, el capital estaba allí presente. Organizaciones, las organizaciones no son recientes,
Existen desde los faraones y los emperadores de la antigua China. La Iglesia elaboró una organización a lo largo de los siglos y los ejércitos desde la antigua desarrollaron formas de organización. Con el desarrollo de la humanidad se solicitó una cantidad creciente de organizaciones para atender las necesidades sociales y humanas en aumento. Actualmente la sociedad moderna, tantas y tan diversas organizaciones que se vuelve necesario todo un conjunto de organizaciones. El otro punto que tenemos importante es la organización moderna. La organización moderna es más eficiente por dos razones básicas. La primera, los cambios históricos ocurridos en la sociedad permitieron un ambiente social más compatible en las organizaciones. El segundo punto, la teoría desarrolló técnicas para planear, organizar y dirigir, coordinar, controlar, así como un aumento del racionalismo de las organizaciones. El hombre organizacional está compuesto por la flexibilidad frente a los constantes cambios en que ocurren en la vida moderna, la tolerancia y las frustraciones para evitar el desgaste emocional derivado del conflicto entre las necesidades organizacionales y necesidades individuales, capacidad de proponer y recompensar, compensar el trabajo rutinario dentro de la organización, permanente deseo de la realización para organizar la conformidad y la cooperación de las normas. También quería acá dar unos puntos claves en donde tenemos los análisis de la organización. Está compuesto por varios puntos. El primero es el enfoque múltiple, organización formal e informal. Mientras la teoría clásica se concentraba en la organización formal y la teoría de las organizaciones humanas solamente se concentraba en la organización informal, los estructuralistas intentaban estudiar las relaciones entre ambas organizaciones, la formal y la informal, dentro de un enfoque múltiple. La segunda, el enfoque múltiple, recompensas materiales y sociales. En cuanto a las recompensas utilizadas por la organización para motivar las personas, los estructuralistas combinan los estudios de la teoría clásica y las relaciones humanas. La tercera es el enfoque múltiple, los diferentes enfoques de la organización. Dice que para los estructuralistas las organizaciones pueden concebirse según dos diferentes concepciones, modelo racional y modelo de sistema natural. Tenemos también el enfoque múltiple de diferentes niveles de la organización. Las organizaciones se caracterizan por una jerarquía de autoridad, es decir, para la diferenciación de poder, como vimos en el modelo burocrático de Weber, para personas, las organizaciones se enfrentan con una multiplicidad de problemas que son clasificados y categorizados para la responsabilidad por su solución sería atribuida a diferentes niveles jerárquicos de la organización. Tenemos el quinto, que es el enfoque múltiple, la diversidad de la organización, mientras la administración científica y la escuela de las relaciones humanas se enfocaron hacia las fábricas, el enfoque estructuralista amplió el cambio de análisis de la organización con la finalidad de incluir otros tipos diferentes de organización, además de las fábricas. Organizaciones pequeñas, medianas y grandes, públicas y privadas, empresas de los más diversos tipos, industrias y productos de bienes, prestadoras de servicios comerciales, agrícolas, etcétera. Y el sexto, que es enfoque múltiple, análisis organizacional. Todas las teorías administrativas anteriores se preocuparon por fenómenos que ocurrieron dentro de la organización, tanto fue así que estas teorías son criticadas por el hecho de haber adoptado un enfoque de sistema cerrado, o sea, por el hecho de utilizar el modo racional de organizaciones como base de sus estudios. Buenas noches, yo les voy a hablar de la estrategia organizacional. Empezamos con ella con la competencia, que es una forma de rivalidad entre dos o más organizaciones frente a la mediación de un tercer grupo.
También es una disputa por recursos en donde se involucran los recursos y el sistema de relaciones. Tenemos el ajuste o negociación, que es una estrategia que busca negociaciones para un acuerdo en cuanto al cambio de bienes o servicios entre dos o más organizaciones. También tenemos la cooptación u coopción. Es un proceso para absorber nuevos elementos extraños en el liderazgo o en el esquema de toma de decisiones. Y por último, la coalización, que se trata de una forma extrema de condicionamiento ambiental de los objetivos de una organización. Conflictos organizacionales. Entre estos tenemos el conflicto entre la autoridad del especialista, o sea, el conocimiento, y la autoridad administrativa, la jerarquía. Entre estos se dividen en 3 puntos. Las organizaciones especializadas, que son las universidades, escuelas, organizaciones de investigación, hospitales, por ejemplo, en los cuales el conocimiento se crea y se aplica en la organización creada. También tenemos las organizaciones no especializadas, las cuales son como empresas y el ejército, que por ejemplo el conocimiento es instrumental y secundario para el alcance de los objetivos. También tenemos organizaciones de censidos, que son empresas especializadas en consultoría o asesoría, centros de investigación y de desarrollo, por ejemplo, en los cuales los especialistas reciben instrumentos y recursos para su trabajo. Como segundo tenemos los dilemas de la organización según Blau y Scott. Son 3. Entre estos tres está el dilema entre coordinación y comunicación libre, que sirve para desempeñar funciones que las organizaciones exigen para una coordinación eficiente y eficaz en la solución de problemas administrativos. También está el dilema entre disciplina burocrática y especialización profesional. En estas existe una oposición entre los principios que gobiernan la conducta burocrática y los que gobiernan la conducta profesional. También tenemos el dilema entre la necesidad de la planeación centralizada y la necesidad de la iniciativa individual. Estas organizaciones enfrentan el avance tecnológico a través de un esfuerzo creado por crecer y sobrevivir. También tenemos los conflictos entre líneas y asesorías. Staff. Esto se divide en 3 puntos especiales. Está la ambición y conducta individualista de los altos funcionarios de línea, la oferta de servicios para justificar su existencia y también cuando la promoción de posiciones más altas en la asesoría cuando depende de la aprobación de funcionarios de línea o viceversa. En esta se encuentran la ley de Parkinson. De estas leyes se derivan 2 principios que ocasionan la llamada pirámide en ascenso, las cuales son la ley de multiplicación de subordinados, que es un jefe de sección cuando desea aumentar la cantidad de subordinados mientras no sean sus rivales. Y tenemos también la ley de multiplicación de trabajo, que es cuando un jefe de sección inventa un trabajo para los otros empleados. Como segundo tenemos el principio de Peter. Este trata como de una jerarquía en donde todo empleado tiende a subir hasta llegar a su nivel de incompetencia. Este principio tiene su colorario. Todo cargo tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para cumplir sus deberes. La sociedad moderna, además de tolerar, reserva una posición especial para el desempeño incompetente. Como tercero tenemos la dramaturgia administrativa de Thompson, en la cual
Habilidad, especialización y competencia son aspectos que entran continuamente en choque con la autoridad, generalización y jerarquía. También tenemos las tiras de Dilbert, que son unas tiras cómicas y humorísticas sobre el mundo de los negocios en función de las prácticas administrativas que el autor identificaba cuando trabajaba en una gran organización. También tenemos la apreciación crítica de la teoría estructuralista. En esta encontramos 7 puntos, los cuales les iré describiendo uno a uno. En el primero encontramos la convergencia de varios enfoques divergentes. Con el estructuralismo se observa una convergencia de varios enfoques que son la teoría clásica, la teoría de relaciones humanas y la teoría burocrática. En un intento de integración y ampliación de los conceptos de esas teorías, es el llamado enfoque múltiple en el análisis de las organizaciones. De segundas tenemos ampliación del enfoque, en donde el estructuralismo cambia el punto de enfoque dirigido hacia el individuo. Y para el grupo, la estructura de la organización como un todo. En ese contexto, la teoría estructuralista se interesa por la organización del total como un sistema social y cuya estructura debe estudiarse en sí misma. En terceras tenemos el doble tendencia teórica, que en el estructuralismo coexiste dos tendencias teóricas relevantes, la integradora y la del conflicto. Algunos autores enfatizan que la estructura y los aspectos son la preocupación de juntar el objetivo y el análisis de la organización como un todo. Otros autores enfatizan los aspectos del conflicto y división en la organización, la preocupación de la dinámica y el objeto de análisis como conflicto. De cuarto está el análisis organizacional más extenso. La teoría estructuralizada estimuló el estudio de organizaciones no industriales y de organizaciones no lucrativas, como escuelas, universidades, hospitales, sindicatos, penitencias, etc. El estructuralismo trata principalmente de las organizaciones complejas y del estudio y del análisis de las organizaciones formales. Quinto, inadecuación de las tipologías organizacionales. Las tipologías de las organizaciones ofrecidas por los estructuralistas son criticadas por limitaciones en cuanto a la aplicación de la práctica y por el hecho de que se basan en una única variable o aspecto básico. La teoría de la crisis es una teoría estructuralista que tiene que decir sobre los problemas y patologías de las organizaciones complejas, que con su normalidad los autores estructuralistas son críticos y revisionistas, procurando localizar en las organizaciones el núcleo de la problemática. Y por último, la teoría de transición y cambio. La teoría estructuralista es una teoría de transición y de cambio en el que el campo todo parece estar en un estado de crecimiento acelerado, faltando aún una exacta definición de los componentes y relaciones de la teoría de sistemas. Definió posteriormente.